Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un programa más de Sinergia CEFIA, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense, pero que hoy tenemos un programa muy especial con el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, el CIEMI, para poder conversar sobre un tema muy interesante y es el de sistemas de protección contra incendios. Y por eso nos acompaña el ingeniero Mario Amador Barrantes, quien es el director de Junta Directiva del CIEMI y también presidente de la Junta Administradora de Mutualidad CEFIA. Muy buenas tardes, don Mario. Hola Teresita y a todos los que nos ven hoy, muchas gracias por la compañía y sí, un tema sumamente importante para la sociedad en lo que estamos haciendo hoy a nivel de construcción, ¿verdad? En los proyectos que se están ejecutando. Así es. Y vamos a conocer todos los detalles porque yo sé que más de uno se relaciona con este tema, ¿verdad? Que es de tanto interés y sobre todo porque es de la protección de la vida humana. Y nos acompaña también el ingeniero Luis Flores Quiroz, quien es miembro del CIEMI en la Comisión Permanente Paritaria de Seguridad de Vida y Protección contra Incendios, pero además es profesor universitario de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Ingeniería Mecánica. Muy buenas tardes, don Luis. Muchas gracias por darle visualización al trabajo que se ha estado haciendo de parte de la comisión y de parte de todo el comité de que trabajó en la nueva reglamentación. Así es. Y bueno, cuando hablamos de este tema, es un trabajo en el que todos formamos parte en alguna medida, pero por supuesto que el aporte técnico es fundamental, don Mario y don Luis. Comencemos por la parte de definir a qué nos referimos cuando estamos hablando de protección contra incendios. Claro, importantísimo. La protección contra incendios es un conjunto de medidas, ¿verdad? Y una normativa que engloba toda la materia de seguridad de las personas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver cómo vamos a proteger a las personas dentro de una edificación. Y básicamente tenemos dos áreas muy grandes, ¿verdad? La parte pasiva, lo que llamamos protección pasiva, que tiene que ver con la resistencia de los materiales al fuego, por ejemplo, prevé las rutas de evacuación de una edificación en caso de una emergencia, y todo lo que está relacionado, digamos, a la parte de arquitectura, como por ejemplo escaleras, pasillos, etc. Y luego tenemos una parte activa, que se llama protección activa de hecho, y que tiene que ver con todo lo que se relaciona a una vez que inicia el fuego, ¿verdad? Por ejemplo, si se da un conato de incendio, una alarma que nos avise que algo está pasando, o bien, incluso puede ir más allá, la parte activa, incluso apagar el incendio desde un sistema ya instalado en el mismo edificio. Entonces, básicamente, esos son los componentes que hacen que sostengan o den protección a una edificación, que es lo que nos resguarda dentro de, de las actividades diarias que hacemos, ¿verdad? Claro, y yo sé definitivamente, don Mario, que además hay una comisión que también parte, don Luis también es miembro que trabaja en este tema, justamente de protección de la vida, pero enfocada también en la parte de los inmuebles, ¿verdad? Que es la parte en la que se trabaja de una manera muy fuerte. ¿Cómo desde la visualización de nuestros televidentes puede entender y hacerlo más cercano para que diga, bueno, ¿por qué es importante siempre hacerse asesorar por un profesional en esta materia y poder dejarse guiar sobre cómo podemos ser parte de esa solución, evitar una tragedia que al final es en lo que termina todo esto? Ok, desde el punto de vista de la población, lo más importante que hay que entender es que este país tiene adoptada una normativa desde el año 2005 que nos rige a los profesionales y que tenemos que cumplir, ¿verdad? La normativa abarca varias áreas y varias especialidades. La mayoría de ellas y muchas de ellas las vemos en el CIEMI, ¿verdad? En las comisiones de trabajo, como parte de todos los apoyos que le damos a las instituciones en lo que se va haciendo. Uno de los más importantes, digamos, es el código eléctrico, ¿verdad? Que este país adopta con la NFPA 70 desde hace más de 10 años, y vienen una serie de códigos unidos a todo esto, ¿verdad? Como la 13 o como la 20, que tiene que ver con los sistemas de rociadores, en donde complementan esa parte de seguridad en las edificaciones. Entonces, el país en realidad tiene una normativa que hay que cumplir y que como profesionales tenemos que velar por el cumplimiento de la misma.
Dicho eso, las edificaciones que se construyen, diseñan y se construyen, al tener ese cumplimiento, garantizan a la población de que en caso de una emergencia vamos a estar cubiertos a nivel de seguridad de vida, ¿verdad? Entonces, es la base, digamos, de todo lo que hacemos. Involucra todas las áreas de la ingeniería, ¿verdad? No solo las especialidades electromecánicas, sino viene la parte de arquitectura y la parte civil también. Claro. Bueno, y es importante aclarar también, don Mario y don Luis, que cuando hablamos de edificaciones son de todo tipo, ¿verdad? Desde nuestra casa de habitación, un centro comercial, el lugar de trabajo, un hospital, ¿verdad? También, que a veces nos olvidamos un poco de eso, de los hospitales, todo tipo de edificaciones que tienen que tener ese cumplimiento de esa normativa, pero de la mano de un profesional CIEMI, que está capacitado también en este tipo de temáticas. ¿Cuáles son los trabajos que se han estado realizando de parte del CIEMI en esta materia? Bueno, el CIEMI ha estado realizando capacitaciones para los profesionales y aquí vale la pena recalcar que no solo profesional CIEMI, cualquier profesional que quiera llevar algún curso relativo a las normas de protección contra incendio lo puede hacer. Se han abierto muchas temáticas, por ejemplo, yo participé recientemente en uno sobre el Código de Seguridad Humana, la norma 101, que usualmente la gente o los profesionales dicen, bueno, es que eso es parte arquitectónica. Yo pienso que no es solo parte arquitectónica, porque cuando uno estudia la norma se da cuenta que es un complemento, todo. Entonces, todos debemos de conocer de un poquito, ¿verdad? También hubo representación del colegio y una compañera del CIEMI en el comité que analizó o realizó la revisión de la norma de protección contra incendios vigente en el país, que es la publicada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Ese trabajo se hizo a partir de más o menos noviembre del año pasado y llevó a la generación de una nueva versión que se publicó este año del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Aquí estamos hablando puntualmente, don Luis, del reglamento para rehabilitar edificios en San José. En realidad el reglamento... Ya construidos. El reglamento en realidad incluye la normativa básica que debe cumplir cualquier edificación, como lo mencionaba usted antes, va desde una casa hasta una obra de tamaño considerable, ¿verdad? El trabajo que se hizo específicamente para edificios ya construidos que se van a utilizar para apartamentos, fue parte de ese trabajo de revisión, generó nuevo material, digamos, que se incluyó en esta nueva versión del 2023. ¿Qué otros aspectos podemos mencionar también, don Mario, sobre acciones que ha desarrollado el CIEME, el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos Industriales, en aras de mejorar justamente estos procesos de diseño y construcción? Sí, todo esto empieza en algún momento con reuniones con el Cuerpo de Bomberos, entre el colegio y el Departamento de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos, precisamente a raíz de una serie de temas que empezamos a darnos cuenta que la ciudad necesita y que las edificaciones también están viéndose afectadas de alguna manera. Y digamos que fue muy amplio, ¿verdad? Porque una parte tiene que ver con la labor día a día que vamos haciendo, conforme se van haciendo los diseños y se van presentando a las instituciones, a todo el proceso de aprobación, y fue mejorar, digamos, mucho del proceso que se venía haciendo, que nos tenía a veces un poquillo, tal vez la palabra es entrabados a nivel de tramitología, ¿verdad? Y que lo que tratamos fue hacerle entender al Cuerpo de Bomberos que por más que tratáramos de aplicar la normativa, había casos específicos donde los profesionales, como responsables de las obras, teníamos que de alguna manera modificar para poder lograr que los edificios se rehabilitaran. Así empezó, pero en el contexto y en el camino nos dimos cuenta que los temas fueron todavía más complejos, ¿verdad? Había un grupo, hay un cuerpo de edificaciones en San José que necesitan de unas modificaciones a la normativa actual para poderlos rehabilitar. Y estamos hablando, creo que con el Ministerio de Vivienda en su momento hicimos un foro acá en el colegio, de que eran más de 180 edificaciones. Bastante. Y si uno empieza a traducir eso en términos de trabajo y reactivación económica, es muchísimo trabajo para todos los profesionales nuestros del colegio, ¿verdad? No solo CIEMI, sino el CEFIA como tal.
y además genera reactivación económica, que es lo que se está necesitando hoy. Entonces, a nadie le sirve una ciudad vacía, ¿verdad? De alguna forma, bien que mal, las edificaciones están ahí para poder tener un uso, hacer de ellas para lo que fueron construidas, ¿verdad? Entonces, se modifica dentro del reglamento varias características para poder habilitar esos edificios como apartamentos, porque no es una receta para todo, ¿verdad? O sea, hay que entender que la ¿Y norma... por qué se hace particularmente en esta tipografía? Porque la norma, digamos que la norma es clara y el abanico de edificaciones que existen, o el portafolio, como le hablaban en algún momento en el ministerio, lo que existe en el país tiene características para poder repoblar San José, ¿verdad? Que es lo que de alguna forma también se ha perdido. Otra de las, digamos, ramas que se pueden hacer es no en apartamentos, sino en oficinas, ¿verdad? Lo que pasa es que después del COVID, como que eso se nos ha cambiado mucho a nivel de inversión, y probablemente es más factible rehabilitarlos como apartamentos que como oficentros. Y además termina todo este tema en un tema de modificación del reglamento para poderlo actualizar y tomar consideraciones un poquito más adaptadas a la realidad país, ¿verdad? Bien que mal la normativa, a pesar de que se adopta desde hace 18, 19 años, hemos ido aprendiendo de camino, ¿verdad? Y nos damos cuenta que muchas de las cosas, que las falencias que hemos ido encontrando en los procesos de revisión de planos, se deben a temas de educación de los mismos profesionales, ¿verdad? Entonces, o sea, sale otra vertiente en donde el colegio también empieza a incluir temas de educación, ¿verdad? Entonces empezamos a darle cursos de ciertas áreas específicas en las que detectamos que tenemos falencias como profesionales, y empezamos a atacar esas falencias mediante educación, que son los cursos que empezamos a abrir en el colegio para los profesionales y que han sido muy bien tomados hasta hoy, porque la gente entendió que tenemos que mejorar esos detalles, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya volvemos. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales, y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Cuando hablamos de rehabilitación de edificios, ¿verdad? Creo que no todo el mundo se está claro sobre este concepto, y sobre todo cuando hablamos desde este punto de vista que compete partes eléctricas, ¿verdad? Y también que tiene toda esa parte, obviamente, que incluye al final la seguridad de la vida de las personas. ¿Cómo se lleva realmente esto a la práctica? Y lo pienso también porque incluso puede ser que alguno de los televidentes se ubique en este ejemplo. Puede ser que tengan una casa ya viejita o que tengan hasta herencia y están ahí pegados, ¿verdad? Desactualizada. Ajá, ¿qué hacer? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se lleva eso a la práctica, don Luis? Yo pienso que hay que entender que la seguridad, mucha gente cuando piensa en incendios piensa en los bomberos llegando a la casa, ¿verdad? Sí. Y ya desafortunadamente ya ahí es el último paso y ya no hay mucho que hacer. Entonces la seguridad se ataca desde el principio, desde el momento que construimos la casa. Podemos tener una casa viejita, pero podemos estar revisando las instalaciones eléctricas, no poner como se recomienda usualmente, ¿verdad? Tener cuidado con las conexiones, no estar poniendo extensiones muy largas, equipos, mucha carga en una toma corriente.
Entonces son cosas que podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, y en el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios se menciona, todas las casas deberían tener sensores de humo para que nos alerte. En caso de que hay un incendio, es la alerta temprana, ¿no? ¿Qué sucede en las casas? ¿Qué es la problemática en las casas? Que en las casas es donde nosotros estamos tranquilos y estamos, por ejemplo, vamos a descansar en las noches. Exactamente. Entonces, debemos tener este tipo de sistemas, por ejemplo, alarmas de humo, para que nos alerten en caso de que haya una alarma, ¿verdad? Poder actuar rápidamente y podamos, si es del caso, evacuar o tomar alguna acción que sea necesario. Igualmente, se solicita en las casas, ¿verdad?, que se tenga, por ejemplo, extintores. Un extintor, en el mercado se consiguen de precios competitivos, entonces es algo que podemos hacer desde nuestra casa, ¿verdad? No importa si sea viejita, si sea más moderna. Igual, asociado a las protecciones, que podemos hablar de protección pasiva, protección activa, pero también nosotros tenemos que aprender a protegernos como personas. Entonces parte de eso son los protocolos, que de hecho recientemente pues tuvimos un simulacro nacional, ¿verdad? Entonces todo eso es importante, participar, saber nosotros qué tenemos que hacer en caso de emergencia y saber también cómo prevenir ese tipo de emergencias, ¿verdad? Sí, y creo que se ha hablado en varios programas aquí sobre ese tema y principalmente con invitados especiales del CIEMI, que hemos hablado sobre ese tema tan importante, ¿verdad? Del tema de la seguridad eléctrica, ¿verdad? Cómo podemos trabajarla, y porque generalmente cuando escuchamos más malas noticias es en Navidad, ¿verdad? Cuando la gente comete algunas imprudencias con instalaciones eléctricas en mal estado, ¿verdad? O hechizas, que es importante trabajar en esa prevención, pero no trabajamos también en darle ese mantenimiento también a nuestra casa, ¿verdad? Y voy más allá porque puede ser también que nos estén viendo algunos negocios, algunos pymes también que sufren también de estas situaciones, y se han dado incidentes lamentables. Usted lo mencionaba, don Luis, que ya es cuando vemos al cuerpo de bomberos o vemos en las noticias una lamentable noticia, pero que puede ser totalmente de prevención. Y también han ocurrido situaciones en grandes industrias, ¿verdad? Entonces, al final esto es a toda escala, ¿verdad? Pero lo más importante es que seamos parte de ese cambio, y sé que el CIEMI está trabajando también para formar a sus profesionales en esa misma línea. Don Mario. Sí, ustedes hablaron, hay una palabra como que queda ahí sonando, ¿verdad?, que es actualizar las instalaciones. Todo esto, la normativa trabaja en conjunto, ¿verdad? La parte pasiva, que era lo que les explicábamos al inicio, trabaja en conjunto con la otra. De hecho, en uno de los cursos, recuerdo que el ejemplo es un avión, ¿verdad? Un ala es la parte pasiva y otra ala del avión es la parte activa. Sin una, el avión se vuelca, ¿verdad? Si se excede en una a la otra, el avión agarra la otra dirección. ¿Por qué es importantísimo? Porque lo que estamos viendo como profesionales, y nos preocupa mucho, y por eso el tema viene desde hace rato, es que todas las semanas estamos viendo que hay incendios cada vez más grandes, sobre todo en el casco central. ¿Por qué? Muy sencillo, las edificaciones son cada vez más viejas, ¿verdad? Y muchas veces la gente tiende a hacer lo que es las famosas cuarterías que estamos viendo ahora, que se están incendiando. Acabamos de ver una la semana pasada, ¿verdad?, que creo que había 7, 8 casas en el mismo espacio. Y ese tipo de hacinamiento empiezan a generar este tipo de problemas, ¿verdad? La normativa es muy clara en eso. Si la parte pasiva se cumple con un mínimo de requerimientos y se complementa con la parte activa, que ahí entra la parte eléctrica y la parte hidráulica, tienden a ser precisamente, lo que hacen es lograr la evacuación de las personas sin que pongan en riesgo su vida. Si ya la edificación se quemó, como bien dice Luis, y ya llegaron los bomberos, bueno, probablemente, ¿verdad? Pero si no se pierde ninguna vida humana, ya logramos como profesionales cumplir con parte del objetivo, que es lo que nos tiene hoy aquí, ¿verdad? Y mucho de eso empieza incluso por la parte eléctrica, como bien dice Luis, que es lo más fácil de rehabilitar de alguna manera. Lo que pasa es que seguimos viendo construcciones sin permisos, ¿verdad? Se siguen haciendo instalaciones, digamos, hechizas ahí como para cumplir, por lo menos para habitar o rehabilitar ciertos edificios, pero que no cumplen realmente con normativa. Entonces eso genera un problema, y eso es lo que queremos, digamos, de alguna manera atacar. ¿Qué nos hemos ido encontrando? Está el otro grupo totalmente opuesto de profesionales que sí hacen lo que tienen que hacer, ¿verdad? Para los que se contratan, se busca el cumplimiento,
pero probablemente tenemos deficiencias en los planos que se van presentando al cuerpo de bomberos. Entonces, muchas de esas deficiencias, y perdón que las lea, pero es que las traje para que no se me olvidara ninguna, tienen que ver en su mayoría con la parte pasiva y tiene que ver con medios de egreso, con barandas y pasamanos, con las escaleras, con la compartimentación de las paredes, con la iluminación de emergencia, con la señalización, aberturas verticales y entrepisos. Si ustedes se ponen a ver, son componentes de la edificación que tienen que ver con la parte civil o arquitectónica, ¿verdad? ¿Qué hace eso? Si los materiales son adecuados y tienen el cumplimiento que la normativa nos pide, entonces vamos a lograr que la evacuación de las personas en una emergencia sea la adecuada. Por otra parte, que es la otra ala del avión, viene la parte activa, la detección y alarma, los extintores que bien mencionaba Luis, los rociadores, los sistemas fijos contra incendio, hidrantes y todo lo que tiene que ver con el gas LP, que es otro tema también un poquillo delicado. Entonces, esas son las falencias que encontramos dentro de todo el trabajo que se ha hecho. Lo que estamos haciendo hoy es atacando con educación esos puntos. ¿Para qué? Para que los planos y todo el trámite de planos que hacemos en el colegio fluya de la mejor manera. Si logramos bajar las estadísticas, ¿verdad?, que cada vez haya menos incidencia en el rechazo de planos, vamos a lograr que los edificios se hagan de una manera más rápida. Eso va a lograr reactivar la economía, que es lo que estamos buscando. Seguimos conversando después de la siguiente pausa comercial sobre sistemas de protección contra incendios. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Y desde el punto de vista de nuestros televidentes, que al final son quienes contratan a estos profesionales, también se ven beneficiados directamente con todas estas situaciones. Así que es muy importante por eso asesorarse muy bien con un profesional y a los profesionales invitarlos a esa constante capacitación, ¿verdad? Que yo sé que desde el CIEMI están apareciendo en pantalla las redes sociales para que ustedes puedan buscar toda la información, que constantemente se están brindando capacitaciones sobre ese tema para que estén actualizados y puedan mejorar su servicio, ¿verdad? Creo que es importante, pero en defensa de cada uno de nosotros, ¿verdad?, quienes habitamos las distintas edificaciones y que tienen que estar seguras. Así es, un profesional bien educado, correctamente educado, lo que va a dar es un mejor servicio. Eso ya lo tenemos clarísimo en el CIEMI hoy, ¿verdad? Claro. Y ha sido parte de, de todo este conjunto de soluciones o de acciones que hemos tomado, ¿verdad? Todo salió a raíz de reuniones entre partes, ¿verdad? Instituciones, gobiernos locales, cuerpo de bomberos, colegio, cámaras, donde teníamos la información disponible pero no la habíamos interpretado, ¿verdad? Entonces todo ese abanico lo que generó fue un grupo de soluciones conjuntas que hay que devolverle de alguna manera a la sociedad, ¿verdad? Y que es lo que queremos de alguna forma comunicar hoy, ¿verdad? Así es. Ya se nos va acabando el tiempo de este programa especial que hemos preparado sobre un tema de protección contra incendios, y me gustaría tal vez, don Mario, don Luis, que hagamos una conclusión de parte de alguno de ustedes, de cada uno de ustedes más bien, y que puedan enviarnos un mensaje en el sentido de cómo ver más hacia allá, ¿verdad? Cómo podemos participar dentro de nuestro círculo de influencia también desde el punto de vista profesional, ciudadano, y cuál es el reto para el CIEMI a lo que viene en ese tema. Don Mario. Primero que nada, yo diría que la educación es fundamental en todo esto.
¿verdad? Lo hemos entendido muy bien en el colegio, hay muy buenos profesionales que nos están apoyando en todo esto. Yo tengo que agradecerle mucho a la Comisión de Seguridad de Vida, parte del apoyo de todo esto, ¿verdad? Sobre todo en la revisión de reglamentos. Luis, que es parte incluso del mismo comité interinstitucional que ha estado trabajando directamente con bomberos. E invitar a la población y al resto de profesionales a que se nos sumen con propuestas en función de todo lo que venimos haciendo, ¿verdad? Hay muchas cosas por mejorar todavía. Constantemente recibimos mensajes de la gente o de mismos profesionales que dicen, miren, también el proceso debería tener esta mejora. Y lo que hacemos es atenderlo, que nos expliquen, ¿verdad? Porque no todos vivimos lo mismo en las diferentes cosas que hacemos, ¿verdad? Entonces, dejar la puerta abierta, y el colegio y el CIEMI tienen la puerta abierta para escuchar esas mejoras o posibles acciones que se pueden tomar, y todo eso sepan lo que lo estamos transmitiendo a los grupos de trabajo interinstitucional, ¿verdad? Precisamente para mejorar, de eso se trata. O sea, no hay una receta perfecta hoy, pero sí sabemos que estamos un poco mejor que hace 2 o 3 años, ¿verdad? Así es. Don Luis. Yo, de mi trabajo con las diferentes comisiones, algo que he rescatado y que don Mario mencionaba anteriormente, es que al final podemos representar diferentes sectores, ya seamos propietarios de edificios o habitantes, diseñadores, constructores, pero algo que se rescata es que todos estamos con el mismo objetivo, que es al final proteger la vida. Hay una concepción a veces de que es que los sistemas de protección de la vida son caros, o que no sirven, o que para qué voy a instalar una cosa que nunca voy a usar, ¿verdad? Bueno, es que ese sistema que usted instala es para protegerlo a usted, es para proteger a su familia. Entonces, no pensemos que son sistemas caros, que no sirven, que no tienen utilidad, sino que pensemos que es parte incluso de nuestros edificios, de nuestras edificaciones. Desafortunadamente, las estadísticas de bomberos, ¿verdad?, nos revelan que en los últimos años la mayor cantidad de pérdidas humanas han sido en las viviendas por causa de incendios. Entonces, lo que queremos con estas revisiones del reglamento es precisamente darle seguridad a las personas donde deberían estar seguras, que es en las casas, ¿verdad?, en sus casas de habitación, y queremos hacerlo bien desde el principio. Y también quería mencionar que el Comité Interinstitucional de Revisión del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios es un trabajo continuo. En estos momentos estamos aportando ideas para seguir mejorando el reglamento. Entonces, no es un documento muerto, sino que se va adaptando según las necesidades del país. Así es. Bueno, muchas gracias de nuevo a ambos por habernos acompañado esta tarde, y a ustedes también que nos acompañaron desde su casa este sábado tan especial. Esperamos que hayan aprendido tanto como yo en este programa que hemos dedicado a todos ustedes. Los esperamos de hoy en 8 días a hacer las 2 de la tarde.